Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Cuellar. Quiero comenzar este hermoso testimonio con una oración. Desde donde estén en este momento, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado seas tú, Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Padre Santo, en esta mañana yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, te glorifico. Gracias, Padre Santo, por este momento que me regalas junto a Alba, por este espacio para poder contar este bello testimonio que no hubiera sido posible sin tu amor, sin tu bondad y sin tu misericordia. Pido la asistencia del Espíritu Santo para que Él sea derramado en mí en este momento, para que todo lo que vaya a decir sea asistido por el Espíritu Santo, para que San Miguel Arcángel también nos defienda en este momento, para que en este momento la sangre del Señor sea derramada, para que cada uno de nosotros sea cubierto con su sangre, con su amor, con su bondad y con su misericordia. Amén. Bueno, les quiero contar un poquito de mí. Mi nombre es Andrea Cuellar, soy colombiana. Soy mamá, soy esposa, tengo 3 hermosos hijos. Yo vivo en Estados Unidos en este momento, pero salí de Colombia hace por ahí unos 23, 24 años. Yo nací en una familia de cuna católica. Papá, mamá, muy católicos. Es más, mi papá Edgar Cuellar con mi mamá María Alexandra Cuellar Urrea, ellos comenzaron la renovación carismática en Bogotá. Entonces ya se imaginarán mis hermanos y yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Y ha sido muy bonito porque nosotros crecimos dentro del amor del Señor. Mi casa fue supremamente cristocéntrica, pero pienso que cuando uno es joven, uno puede tomar los caminos que uno quiera. Hay algo muy hermoso del Señor y es que dentro de su libre albedrío, Él nos da ese amor de hacernos libres. Y a veces pensamos que la libertad uno pudiera hacer lo que uno quisiera con ella, pero la verdad es que la razón el por qué Él nos hace libres es porque Él quiere que nosotros decidamos llegar a Él. Desafortunadamente, creciendo, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo pensé que mi vida era o iba a ser algo diferente. Yo quería enfocarme en la familia, quería enfocarme en una carrera, quería desempeñarme laboralmente, quería tener dinero, cosas materiales, todas esas cosas para mí creciendo eran importantes. No sé, pienso que en los países latinoamericanos se ve mucho la pobreza. Y con mi familia nosotros pues tuvimos momentos muy difíciles, tanto que mis papás se vienen a los Estados Unidos de misión. Con mis hermanos comíamos de las donaciones de la iglesia, nos vestíamos con la ropa de las donaciones de la iglesia. Y yo la verdad lo que pensaba dentro de mí era, yo quiero darle a mis hijos lo que yo pueda, quizás todo, los quiero entregar todo. Pero en vez de correr mi vida con el Señor, lo que hice fue que me olvidé de Él. Y durante todo este testimonio, a lo mejor voy a ir y voy a volver de las cosas importantes que me ha enseñado el Señor durante este caminar, porque pienso que es importante. También pienso que todos los testimonios en diferentes momentos son transformados. Así que vamos a dejar que el Señor nos sorprenda y que nos transforme. Entonces, pienso que la vida de uno cuando está sin el Señor, sin uno darse cuenta, comienza a ser una vida muy vacía, muy vacía. Y a veces comenzamos a sentir cosas y nos preguntamos, ¿por qué? Por ejemplo, yo tenía un buen trabajo, tenía un esposo maravilloso, hijos
espectaculares y me sentía sola. Alrededor de tanta gente, con una familia grande, porque tengo una familia grande, me sentía sola, pero no entendía el por qué me sentía sola. También lo que pasaba era que dentro de mi soledad me comenzaban a dar ataques de depresión. Me sentía triste todo el tiempo. En algún momento me acuerdo mucho haber llamado a mi mamá llorando a decirle, ya no quiero seguir viviendo. Y me acuerdo que mi mamá al lado del otro teléfono me decía, ¿qué pasa, Andreita, por favor? Yo, si quieres, yo me voy para allá. Mejor dicho, pobrecita. Pero era un vacío que sentía, pero honestamente les digo, no sabía por qué sentía tanto vacío en mi corazón. Ya durante este caminar me doy cuenta que en el corazón de cada persona, Dios pone un espacio que solamente lo puede llenar Él, nada más. No lo llena la familia, no lo llena el trabajo, no lo llenan los bienes, no lo llena nada, absolutamente nada, sino Él. Y si usted se siente vacío, como yo me estaba sintiendo vacía, si hay algo que no le cuadra en su vida, si hay algo, si hay una tristeza, si hay una depresión, de verdad yo le digo, pongámonos a meditar porque muy seguramente estamos alejados del Señor. Yo también pienso que cada uno de nosotros va por un camino y todo el mundo puede coger caminos diferentes. Como yo digo, para llegar a Roma hay muchos caminos, pero la idea es todos llegar al mismo punto, que es al cielo. Yo pienso que el Señor desde siempre me llamó y lo digo porque cuando yo era pequeña, mis padres me contaban que cuando ellos iban y hacían sus grupos de oraciones, mi papá cantaba. Y me acuerdo que mi papá cogía la guitarra y mis papás me decían que yo danzaba. Me encantaba danzar y danzaba y yo también oraba y era chiquitica, chiquitica, tenía por ahí 1 o 2 años. Yo estaba llena del Espíritu Santo y yo pienso que el Señor nos llama a todos y dentro de su infinita misericordia me llamó de una forma muy puntual. Uno aprende o por amor o por trituración. Hay gente que le dice tribulación. Yo le llamo trituración. Y cuento una parte pequeña de mi vida de antes porque así como Pedro, como Pablo, como Mateo, todos tuvimos una vida pasada dura. Yo la tuve. Con todo y eso que el Señor me regaló un esposo maravilloso, pues yo era una persona de, ay, lo que siento y lo que quiero. Y llegó un momento en mi vida matrimonial que yo decía que no lo amaba porque no sentía nada. Como estaba tan enfocada en el trabajo, entonces yo lo único que quería eran viajes de lujo, cosas que me hicieran sentir. Tomaba mucho, me volví una alcohólica terrible. Y pienso que lo que hacía el alcohol y el cigarrillo era ponerme en espacios para yo no pensar, porque eso era lo que traía el trago. En el trago o sea, yo decía, uy, me siento delicioso y tomaba mucho. Y sin querer, sin darme cuenta, comencé a hacerle negligencia a mis hijos, a la casa. Llegó un momento que le dije a mi esposo, ya no quiero seguir contigo. Nosotros nos habíamos casado por la Iglesia Católica y yo sé que para él fue muy difícil. Yo sé que para él fue muy, muy difícil. Me decía mi esposo, tratemos, o sea, dejemos que esto trabaje. Yo le decía, no, discúlpame, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y me fui de la casa y me llevé a uno de mis hijos, mi otra hija se quedó con mi esposo y al chiquito no lo turnábamos. No tenemos ni idea de los daños que le hacemos a nuestros hijos, pero pienso que el daño más grande que yo le hice fue no enseñarle a mis hijos de Dios. Entonces comienza una parte de mi vida en la cual, claro, ya estoy sola, pero el Señor con su infinita misericordia
Él me quiere salvar y Él nos quiere. Yo le digo ahora a la gente, nuestra oración tiene que ser transformada. No pida por sanación, pida por salvación. Y pienso que eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y Él, sabiendo por el camino pedregoso y por ese camino de condenación que iba, me dio una enfermedad. A mí me dio un tumor en el cerebro, me dio un meningioma. Y fue en el momento cuando estaba todo lo de COVID, que todo lo comenzaron a cerrar, hospitales cerrados. Cuando me dio el meningioma, comencé yo con unos dolores de cabeza muy fuertes, como unas migrañas terribles. Y yo me acuerdo llamar a mi hermano, a mi hermano, al mayor, a decirle, estoy con unas migrañas que no aguanto. Por favor, llévame al hospital, ya no aguanto más. Mira, Alma, todo pasó tan rápido. Mi hermano me recoge, me lleva al hospital y en el hospital entonces me hacen el scan y me dicen que tengo un tumor, que tengo un meningioma que está entre el nervio óptico y entre la pituitaria. Y entonces que van a mirar a ver cómo comenzamos tratamiento. Pero claro, como todo estaba cerrado, como mucha gente, pues los hospitales estaban, o sea, bueno, por lo menos donde yo vivía, estaban casi desocupados, había espera para todo. Voy para la casa, en cuestión de semanas comienzo a darme cuenta que se me está yendo la visión. Y le digo a mi hermano, le digo, oye, Juan, no veo, no estoy viendo bien, no sé qué es lo que está pasando. Entonces llamo al médico, el médico me dijo, eso pasa, el tumor está presionando el nervio óptico, no se preocupe, estamos mirando en qué momento podemos sacarlo de la cita. Y cuando mejor dicho, en menos de nada, me doy cuenta que quedo completamente ciega del ojo izquierdo y el ojo derecho solamente veía por ahí un 20%. Qué fuerte, porque nosotros andamos por la vida y no tenemos ni idea de las bendiciones que tenemos. Y yo digo, Dios mío, el ver es una bendición, es un regalo hermoso que nos da el Señor. Y yo me acuerdo que yo lo único que pensaba era, yo no sé si me voy a acordar de la cara de mis hijos. Y comenzó esta etapa de mi vida tan difícil, pero mira cómo es uno. Todo el mundo me decía, tranquila Andrea, va a ser temporal. Una vez le remuevan el tumor, ya deja de presionar el nervio óptico, va a poder ver, y yo tranquila. Y yo decía, no, sí, es temporal, no pasa nada. Pero durante el proceso de no ver, me volví una persona agria. También traté en algún momento de sacarme los ojos en un ataque que tuve, buscando, imagínense, un tenedor para sacarme los ojos, o sea, pero mejor dicho, terrible, y mantenía en una depresión terrible. Y me acuerdo mucho que mi esposo va al apartamento y me dice, Andrea, vente a la casa y déjame cuidar de ti. Y yo pensaba, qué hombre tan loco. O sea, después de todo lo que yo le he hecho, después de todo lo que como lo he tratado, después de todas las cosas, él me va a cuidar. Y yo lo único que pensaba era, bueno, pues digamos que mientras tanto como para poder sobrepasar esto. Pero el estar ciego, yo como era una mujer tan independiente, supremamente independiente, a mí no me gustaba que hicieran nada por mí. Yo me creía las que podía todas. Y claro, obviamente ya no podía manejar, ya no podía caminar sola, todo tenía que ser con asistencia. Como yo le decía, o sea, es que no podía ni siquiera limpiarme, porque cuando iba al baño, pues sin ver uno cómo sabía si uno se estaba limpiando bien o mal. No, era horrible, 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 horrible. Y mi hermano, Juan y su esposa, ellos llevaban ya un camino de conversión muy bonito. Nosotros tenemos dentro de nuestras familias, tenemos agnósticos, católicos, ateos, protestantes, tenemos de todo en casa.
Yo me acuerdo que mi hermano comenzó unos estudios bíblicos tratando de poder hablar con mis tíos que son protestantes, tratando de mirar a ver si en algún momento los podía cambiar al catolicismo nuevamente. Y yo me acuerdo que mi hermano me llama y me dice, Andrea, usted se quedó ciega por alguna razón. O sea, miremos a ver qué. Yo le decía, estoy desesperada, Juan, olvídese de Dios, olvídese de todo. Yo lo que necesito es ir a un médico a que me resuelvan lo del ojo. O sea, con una soberbia, o sea, horrible. Y me acuerdo muchísimo que hay un hospital aquí en la Florida muy conocido hay mucha gente a nivel mundial que viajan a ese hospital, se llama Bascom. Y mi hermano me lleva al hospital y yo lo único que quiero escuchar es cuándo voy a poder recuperar la vista, porque en ese momento todavía no me habían podido hacer lo de la quimioterapia para poder, pues para poderme, ni la operación para poderme quitar el meningioma. Pues resulta que llegamos a Bascom y me acuerdo mucho de esto. Yo pensando, y mira, porque así es uno piensa que uno sabe, que uno se las sabe todas. Uno piensa que todas las cosas van a ser como uno quiere, a la voluntad de uno. Cuando yo me siento en esa silla, escucho la voz del doctor. Yo no sé cuántas horas estuve ahí, estuve por ahí unas 6 horas. Me hicieron exámenes de todos los que tú quieras. Y el doctor, escucho la voz que me dice, Andrea, lo siento, pero no vas a poder volver a ver porque tu nervio óptico está dañado. Y yo, ¿cómo? Y me dice, en este momento no hay tecnología alguna en ninguna parte del mundo para poder hacer regeneración de nervio óptico. Lo siento. Mira, Alma, yo casi me muero en ese momento. Y yo decía, no, yo no quiero seguir viviendo. Yo no puedo seguir mi vida ciega sin poder ver y comienza todo un proceso, pero terrible, o sea, terrible, terrible. Yo pensando, entonces, ¿para qué todo esto? Y me acuerdo que me monto al carro, estoy muerta en llanto, mi hermano me abraza y me dice, Andrea, ¿por qué no le pregunta? Me seguía insistiendo, ¿hay alguna razón el por qué usted quedó ciega? Dice, Dios le puede devolver la vista. Dios es milagroso, Él puede hacer lo que Él quiera, pero usted tiene que pensar, usted, ¿qué le va a dar a Él para que Él le devuelva la vista? Y yo escuchaba esas palabras y yo decía, está loco. Yo le decía, ¿yo qué le puedo ofrecer a Dios? Nada. Y una de las cosas que sí, o sea, pasó en mi vida y es que yo le tenía, aunque estaba muy lejos de Dios, le tenía mucho respeto. Y yo decía, yo no le puedo prometer absolutamente nada al Señor, nada, 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 nada. O sea, yo, mejor dicho, con Diosito, no, gracias. Y yo le decía a Juan, yo no tengo nada para ofrecerle, absolutamente nada. Y me acuerdo que cuando estaba llegando a casa, mi cuñada, que ella estaba involucrada en las cosas de Dios, me decía, Andrea, quiero que veas un video. Y mira que me sacaba el mal genio. Yo decía, que veas qué, que veas que si no puedo ver nada. Yo decía, es que la gente no entiende. Pero una noche, me acuerdo tanto, estaba acostada, mi esposo estaba al lado mío y me acordé de ese tal video. Y yo en ese momento tenía el celular, es más, todavía lo tengo, que el celular tiene activación de voz, y como yo podía ver el 20% de mis ojos, entonces tenía lupas grandes y yo alcanzaba a ver un poquito, pero en ese momento yo ya no veía figuras geométricas, yo ya no veía colores suaves. Entonces, en ese momento me acuerdo del tal video y hago activación de voz para poder escuchar lo que ella quería que yo escuchara y me doy cuenta que es una canción que se llama Jesús Eucaristía. No sé si la han escuchado, pero es una canción hermosa. Y me acuerdo que yo estuve en una hora santa acompañándolos a ellos, hacía como, no sé, hacía mucho tiempo, y me había encantado esa canción. Y yo en mi mente decía, ay, qué pecado con mi cuñada.
pobrecita. Yo aquí, mejor dicho, diciéndole cosas terribles, y ella lo que quería era que yo escuchara la hora santa y me reconozco la voz que está hablando, que es de un sacerdote amigo mío, se llama el padre Carlos Vargas. Y yo decía, ay, a lo mejor el padre va a orar por mí, qué bonito. Y en ese momento yo no sé por qué me daba por levantar el celular. Levanto el celular y en ese momento veo una Eucaristía blanca, perfecta. Y yo lo que estoy pensando es, yo también veo el milagro eucarístico, yo también lo veo. Y levanto yo a mi esposo porque después de ver la hostia, comienzo a ver ángeles cayendo, ángeles postrados, custodia, Cristo crucificado. Y yo abro los ojos y yo, Dios mío, y levanto a mi esposo y le digo, yo también lo estoy viendo, yo también lo estoy viendo, y estoy súper exaltada, y él apenas se está levantando y me dice, ¿qué pasa? Y le estoy contando todo lo que estoy viendo, y le digo, son los ángeles, están cayendo. En ese momento, pues el Señor me está revelando exactamente lo que pasa en una hora santa. Y mi esposo me tranquiliza y me dice, Andrea, tranquila, respira, no pasa nada, mira, eso no es lo que estás viendo, y él me está diciendo, estás viendo una hora santa, hay un altar, hay unas velas, y yo con el dedo le mostraba, le decía, no, son ángeles, y en la parte de atrás veía a la Santísima Virgen María. Yo le decía, no, ahí está María, ahí está Cristo, está ahí, y yo le decía, tómale screenshots, tómale. Entonces él comenzó a hacerle screenshots y él me trataba entonces, o sea, como que de calmar y me decía, Andrea, tranquila. Y yo estaba súper exaltada de todo lo que estaba viendo. Y yo lo único que quería era salir corriendo a decirle a mi hermano y a mi cuñada exactamente qué era lo que había visto. Al otro día le pido a mi esposo que me lleve y les estoy contando todo esto que te estoy contando, que les estoy contando. Y cuando ellos vieron las fotos que yo le decía, tómale la foto, pues hay una que las velas están, la parte de las velas están todas como hacia la custodia, pero en ese momento yo lo que veía eran ángeles postrados. Y mi esposo ya está pensando, no, o sea, el meningioma, o sea, ya le está haciendo ver alucinaciones, y entonces comienza toda esta parte de, se está enloqueciendo, Andrea, o sea, toca mirar en qué momento, o sea, tenemos que llamar a otro hospital, tenemos que mirar a ver cómo podemos para que le hagan a Andrea lo de porque en ese momento me iban a hacer radioterapia. No era quimioterapia, sino una radioterapia. Entonces, yo estoy, oh Dios mío, pero entonces ya comienzo con más dolores de cabeza, migrañas, yo no me aguanto los dolores de cabeza. Y aquí en Estados Unidos, en Georgia, donde yo vivo, hay un santuario que se llama Conyers. En Conyers se apareció la Santísima Virgen María, la última aparición de la Santísima Virgen María a Nancy Fowler fue en el 98. Bueno, yo no sabía nada de esto, pero mi cuñada me invita a un retiro y me dice, Andrea, va a haber un retiro de sanación y de liberación, por favor, vamos. Y yo no, gracias. Le digo, Karina, yo no puedo salir de casa, yo no me aguanto las voces de las personas, yo no me aguanto el ruido, no quiero. Pero resulta que el retiro iba a ser en una casa de retiros, no en Conyers, iba a ser en otro lado. Y me dice mi cuñada, André, por favor, piénsalo, vamos. Y yo, no, Cari, gracias. O sea, más bien tú ve y ora por mí, porque así somos, ¿no? Cuando tenemos una necesidad, queremos es que otros oren por nosotros. Y no, gracias. Ve tú y ora por mí. Y entonces, como a los 3 días, no sé cuánto pasó, digamos que unos 3 días, me llama mi cuñada, exaltadísima. Me dice, Andrea, cambiaron el retiro para Conyers. Y ella me cuenta lo que ha pasado en Conyers. Y yo no sé, hay algo que aprieta mi corazón en ese momento. Y le dije, ok, hagamos esto. Lléveme. Pero estoy solamente tiempo corto. O sea, no sé, un mediodía, yo no sé si me vaya a aguantar todo el día, pero si yo me comienzo a sentir mal, usted me devuelve para la casa. Sí, André, tranquila.
Llamé a mi prima, una prima que tengo, a Dianita, y ella entonces me acompañó. La cuñada de ella había llegado de Colombia. Entonces, bueno, nos fuimos para el retiro. Si en algún momento tienen la oportunidad de venir a Georgia, ir a Conyers, wow. Les cuento esto. Cuando yo voy entrando, las personas, claro, las que iban conmigo, las personas les tocaba decirme qué era lo que había a mi alrededor. Yo andaba ya con bastón, yo tenía unas gafas oscuras para que, como no estaba viendo y tenía el nervio óptico dañado, la contraluz me molestaba muchísimo los ojos y me habían recetado unas gafas muy oscuras. Pero me acuerdo que cuando estaba entrando a ese lugar, comencé a oler a muchas rosas y yo decía, wow, yo me imaginaba ese lugar lleno de rosales, así espectacular. Y entonces ellos me decían, no, mire, estamos en un campo, pero nunca mencionaban rosas ni nada, pero uy, no, pero un olor a rosas espectacular, se sentía delicioso. Pues yo no sabía mucho de la Santísima Virgen María. Mis papás sí fueron muy cristocéntricos. Yo la verdad no me acuerdo mucho, por ejemplo, haber rezado rosarios y eso creciendo, la verdad no. Entonces conocía muy poco de la Santísima Virgen María. Ya después de todo este caminar, me doy cuenta que una de las gracias que da la Santísima Virgen María es el olor a rosa, es la presencia de ella viva. Pero bueno, yo en ese momento, como no veía y no iba en ningún camino, pues me sentaron y me acuerdo que comienza pues todo lo de la, todo lo de la, todo lo de la convivencia. Y fue algo extraño, no les voy a contar eso, es muy largo y la verdad no importa, yo solamente voy a tocar los puntos, pienso que importantes, pero yo nunca había estado en un retiro de sanación y liberación, comenzando por ahí. Son cosas fuertes, fuertes. Y yo, cuando termina la primera parte, que era hacia el mediodía, me imagino yo, no sé qué horas eran, yo me quiero ir de ese lugar, no me siento bien. Yo tengo unos sentimientos y he experimentado cosas horribles, como para no decirles más, y yo lo único que quiero es salir corriendo de allá. Entonces, me acuerdo mucho que mi prima me dice, Andrea, ¿por qué no le preguntas a la Santísima Virgen María si realmente te toca irte? Y yo, ¿cómo? ¿Preguntarle a la Santísima Virgen María? ¿Cómo así? O sea, imagínense una persona que nunca ha tenido, realmente nunca ha hablado con la divinidad. Yo pensaba, ok, o sea, como que está bien, mejor dicho, sáqueme de acá y ahí miramos. Y yo me acuerdo que ella me toma de la mano y vamos caminando y llega un momento que ella me sienta y me dice, André, al frente tuyo hay una estatua de la Santísima Virgen María cargando un bebé. Y yo, ok, en ese momento, mira que por primera vez pienso que hago la primera oración de corazón, que es la que sale realmente del corazón de uno. Y una oración honesta, y hablo con ella sin querer, sin darme cuenta, hablo con ella por primera vez y yo lo que estoy pensando y cierro los ojos y yo digo, yo no sé por qué estoy acá. Se sentía tan rico cuando llegué y en este momento lo único que quiero es irme. Eso era, o sea, eso era prácticamente lo que le dije. Y en ese momento yo abro los ojos. Cuando yo abro los ojos, veo una luz grande, 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 que no me molesta los ojos. Y yo abro los ojos y me quedo mirando esa luz grandísima, grandísima, grandísima. Una luz transparente, hermosa. Yo lo que estoy pensando es, ¿por qué no me está molestando la luz? Me quito las gafas con los ojos así abiertos, abiertos así como los tengo ahorita. Y estoy mirando y en ese momento por primera vez escucho la voz de la Santísima Virgen María. Y ella me dice,
mira esto tan hermoso, porque es que ellos son perfectos, pero cada palabra tiene su razón de ser. Ella me dice que yo voy a volver a ver el día domingo, era sábado ese día. O sea, me está diciendo cuándo, me dice que el siguiente día, el domingo, me va a regresar la vista. Me dice para qué es, me dice es para mi conversión, conversión de mi familia y conversión de otros. Y me dice que lo anuncie, que se lo tengo que decir a todos lo que va a pasar el día de mañana. En ese momento, yo le tomo la pierna a mi prima y le digo, ya sé por qué estoy acá. Y le conté todo lo que había pasado. Pero la Virgen María tenía un mensaje, que es el mensaje que quiero divulgar y es el mensaje que digo día y noche. Y es que ella dijo que ella quería que todos sus hijos regresaran a Jesús a través de la Eucaristía. Y es un mensaje fuerte, puntual. Y así me dijo, yo quiero que todos vuelvan a mi hijo a través de la Eucaristía. En ese momento, pues claro, yo estoy lejos de la iglesia, no iba a misa, no tomaba la Eucaristía. Entonces es un mensaje bastante propio de este momento. Y cuando yo le digo a mi prima todo lo que había pasado, todo lo que había escuchado, lo único que me dice mi prima, yo creo que ella me estaba mirando como si estuviera loca, no sé, no la estaba viendo porque obviamente no podía ver, pero yo creo que ella estaba pensando, esta de verdad se enloqueció. Pero mira que lo que escuché de ella fue, Andreita, por favor, ora por mis hijos. Y yo, ok. Y en ese momento, mi cuñada viene prontamente, rápidamente, y me dice, Andrea, la persona que está dictando el retiro, quiere hablar contigo. Y le dije, no, 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 ya no necesito hablar con nadie, yo ya sé por qué estoy acá, y le conté también a mi cuñada. Y mi cuñada me dice, Andrea, ok, muy bonito todo, pero por favor habla con él, deja que él ore por ti. Y yo, ok, Cari, está bien, si tú quieres, está bien, llévame donde está él. Y yo me dejo llevar por ella. Esto también fue algo muy importante y ahorita les digo por qué. Entonces, yo ya tengo la experiencia, o sea, ya he vivido lo que experimenté, la voz, lo que me dijo, lo que iba a ocurrir. Y cuando voy llegando, ella me para, claro, como yo no puedo ver nada, entonces estoy ahí esperando, pues, pero cuando las personas se acercaban cerquita, yo veía la silueta, o sea, yo podía ver todavía silueta con el ojo derecho. Y resulta que en ese momento él se acerca tanto que puedo ver que lo tengo cerca y ese hombre va a subir las manos y las baja de una. O sea, las baja de una. Y cuando las baja, me dice, oh, no, 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 contigo toca algo especial. Y resulta que antes de que él llegara a tratar de orar por mí, había una mujer que a mí me brillaba, tanto que yo le dije a mi cuñada, ¿quién está allá? Y me dice mi cuñada, André, le dije, ¿quién está ahí? ¿Quién es esa? O ese. Y me dice, oh, no, es una de las servidoras de Demetrio. Y me dijo, ¿por qué? ¿La ves? Le dije, no, a mí me brilla, una silueta que me brillaba, una cosa impresionante. Y ella solamente me decía, oh, no, 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 André, es una de las servidoras de Demetrio. Pues resulta que cuando él baja sus manos y dice, oh, no, 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 contigo toca algo especial, llama a esa servidora y ella se va acercando. Yo solamente veo un brillo en ella. No le veo la cara, no sé si es joven, si es vieja, no sé. Solamente le veo el brillo que tiene ella. Y en ese momento como que nos entrelazan, nos ponen o sea, como yo siento que ella toca mi cabeza, mi frente de cierto aspecto. Y en ese momento Demetrio le pregunta a ella, ¿hay algo que la Santísima Virgen María le quiera decir a esta niña?
en ese momento me doy cuenta que ella tiene un don. Y miren, ella dijo exactamente lo que la Virgen me dijo en la gruta. En ese momento mi cuñada comenzó a llorar, o sea, yo estoy apenas escuchando y ella comienza a llorar, o sea, se vuelve todo, claro, porque les venía contando y ella lo rectifica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el cielo da confirmaciones. Cuando son las cosas de Dios, ellos te confirman. Y eso es algo muy bonito, muy especial y muy importante para la vida del católico. Para la vida del cristiano es muy importante eso. Y yo solamente me acuerdo que esta mujer como que cae al piso porque escucho como que como el golpe en el piso, y yo lo único que siento en mi corazón en ese momento es salir, o sea, como agacharme y ponerle la mano en la pierna para orar por ella, y hago una oración por ella. La primera vez que hago una oración de intercesión. Porque cuando oramos por otras personas, estamos intercediendo por esas personas. Entonces, sin darme cuenta, era la primera oración que yo hacía como intercesión. Hermoso. Claro, entonces en ese momento yo ya le había dicho a mi esposo que me viniera a recoger, que yo me quería ir. Claro, no había experimentado nada de esto, pero él ya venía en camino. Y comienzo yo a llamar a todo el mundo, mensajes de voz para todo el mundo, contándoles todo lo que había pasado y contándoles que el día de mañana iba a tener el milagro de volver otra vez a ver. Me acuerdo muchísimo que mi hermano me llama y me dice: Andrea, por favor, no siga mandando mensajes, por favor, no siga mandando mensajes. ¿Qué pasa si no pasa nada? A lo mejor Dios le está diciendo que le va a devolver la vista, pero espiritual. Y yo no. Le dije: mire, si me lo hubiera dicho un humano, a lo mejor no lo creo. Pero esa voz era de ella. Lo sé, lo creo. Y ella me dijo exactamente lo que iba a pasar. Mañana, no sé cómo va a ser, no sé, pero voy a ver. Y me dice: Andrea, a lo mejor es un proceso, y yo no. Y seguía llamando a las personas, o sea, tengo una tía católica, ella era antes protestante, y miren qué bonito como Dios va conectando y va entrelazando, porque ella, su conversión al catolicismo había pasado hace 10 años en Congers también. Entonces, es muy bonito. Y yo me acuerdo que ella le decía al esposo, porque después me contaron, y decía: esta niña tiene una fe para estarle escribiendo a estos ateos y a estos protestantes y todo esto, que va a volver a ver al otro día, y va a ser por intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando llego a casa esa noche, primero le cuento a mis hijas lo que va a pasar y le digo a una de ellas que si ella me quiere acompañar. Cuando mi hija Bianca Sofía me dice que sí, yo siento que como que algo se me cae de los ojos. No sé, que algo se me cae de los ojos. Y hago una oración esa noche. Y mi oración esa noche es decirle al Señor: solamente si te es posible, que alguien de mi familia pueda ver y experimentar el milagro para testimonio. Pero solamente, Padre, si se te es posible. Esa fue mi oración. No era más. Y también le había prometido quedarme todo el día, todo el domingo con él, o sea, todo el domingo de retiro, sin importar los dolores de cabeza, sin importar nada de eso, que yo prometía quedarme con él. Esa mañana, cuando me levanto, mi esposo prende la luz y se pone a llorar y me dice: ¿ya puedes ver? Y yo: no, ¿por qué? Y me dice: porque tus ojos están hermosos. Y yo: ¿cómo así? Y en ese momento escucho una voz que me dice: no puede haber duda en el corazón de nadie que esto va a ocurrir. Y en ese momento pienso: mi familia está dudando. Y me tomo una foto a los ojos,
tomo la foto a los ojos y se las mando y les digo, no puede haber duda en el corazón de nadie que esto va a pasar. Comenzando porque el color de mis ojos cambiaron. Eso también fue un regalo muy bonito de ese gran milagro. Y se lo mando a papá, a mamá, o sea, a mis hermanos. Y es que también aprendo que la fe, como dice la Biblia, la fe mueve montañas, pero es que, Dios mío, cómo nos cuesta tener una verdadera fe y se necesita esto para tener la fe. Un poquito y cualquier cosa puede pasar. Yo puedo decir que en ese momento tenía una fe intacta. No importaba lo que las personas me decían, no importa. Yo sabía lo que iba a pasar. Lo sabía, lo tenía claro, yo sabía lo que iba a pasar. No había nada que me cambiara de parecer, de nada, pero también se necesitaba la fe de mi familia. Y por eso es que ella me dice, no puede haber duda en el corazón de nadie. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras oraciones. Y es que no solamente es de uno, pero también es de la comunidad, la fe de la comunidad, la fe de la familia. Importantísimo. Entonces, es hermoso porque a la siguiente mañana yo no sé cómo va a pasar todo esto, ¿no? No sé qué voy a sentir, no sé exactamente qué es, o sea, cómo va a ocurrir todo esto. Pero cuando llego al lugar, claro, mi familia al ver mis ojos me preguntaban, André, ¿ya puedes ver? Y yo no, todavía estoy ciega, todavía no puedo ver, todavía no puedo ver. Pero lo bonito es que llego al lugar, bueno, vuelven otra vez a poner una silla, me dicen que estoy en la parte de afuera de la carpa, al lado derecho está mi hija menor, Bianca, al lado izquierdo tenía a mi prima, al frente había ido mi mejor amiga, su esposo, que era ateo, ya no, era ateo, y su mamá y su hermana. Entonces siempre, mira, invité a todos, pero solamente muy poquitos llegaron. Y así es, así pasa. Muchos somos los llamados. Entonces esa mañana me acuerdo mucho que pongo mis manitos para orar, cierro los ojos y estoy orando, claro, como no sé en qué momento va a pasar. Y escucho la voz que me dice, mira hacia arriba. Y abro los ojos, miro hacia arriba y en ese momento el sol baja, pega mis ojos, sube y comienzo a ver una danza de un sol. Y en ese momento toco a mi hija, toco a mi prima, toco a mi mejor amiga y en ese momento ellos levantan la mirada y yo veo que mi mejor amiga está llorando y yo también lo está viendo. También lo está viendo. Y en ese momento vuelvo otra vez a bajar la mirada y en ese momento puedo ver todo clarito. Veo la carpa, veo las personas, veo el lugar y en ese momento me volteo hacia mi hija y le digo, siempre me pongo a llorar en este momento, todavía me da mucho sentimiento. La veo a los ojos y le digo, mami, te puedo ver. Y ella, mami, ¿me estás viendo? Y yo, sí, ya te puedo ver. Y ella coge el celular y le escribe a su hermana mayor y le dice, si era verdad, mi mamá ya puede ver. Entonces, pasan otras cosas hermosas durante ese retiro. Ojalá en algún otro momento pueda tener la oportunidad de a lo mejor contar un poquito del retiro, pero es que pienso que esta parte que viene, pienso que es la más importante y es todos nosotros, el Señor nos ha dado un milagro. Yo pensé, entre mi ignorancia en ese momento, que mi milagro había sido poder otra vez ver físicamente, sin darme cuenta en ese momento que el regalo que me estaba haciendo el Señor era que me estaba devolviendo la vista espiritual, la vista
que en algún momento también le regresó a Pablo, a Saulo. Me acuerdo tanto porque ese fue el primer pasaje bíblico que me aprendí en cierto aspecto, porque mi papá me habló mucho de eso y me contaba de la vida de Saulo y decía, el Señor le tocó dejarlo caer del caballo y lo dejó ciego durante 3 días. Bueno, lo mío fue muchísimo más de 3 días, pero tuve una conexión con Saulo en ese momento, con Pablo en ese momento, porque yo decía, yo también venía de una vida terrible y el Señor le tocó tirarme del caballo, dejarme ciega, pero no para que mi vida siguiera igual, ¿no? Era para que mi vida cambiara. Y desafortunadamente, pues mi vida en ese momento no cambia mucho. Y dicen que cuando Jesús hacía los milagros, de 10 personas se devolvió uno solo a darle las gracias. Y me da dolor porque yo no fui la que se devolvió a dar las gracias. No en ese momento, ahora sí, no en ese momento. En ese momento, la Santísima Virgen María me pidió que hiciera los rosarios el primer sábado de mes y los días 13. Y yo pensé, bueno, yo hago los rosarios, yo aprendo a hacer rosarios porque no tenía ni idea cómo hacer un rosario. Pero mi vida no cambió. Qué dolor. Qué dolor para el Señor. Qué dolor para María. Pero también qué dolor para mi alma de no haberme dado cuenta en ese momento que lo que el Señor quería en mí era una transformación de espíritu. A veces le toca a uno darse contra el mundo y caer en lo más bajo para uno darse cuenta qué es lo que el Señor quiere para uno. Yo soy una mujer que aprendí por trituración, por tribulación. Después de un año me da Guillain-Barré, yo quedo completamente paralizada, estoy en el hospital 8 meses. A mi mamá le tocó viajar de Colombia a colaborarme. Y el Señor me siguió poniendo pruebas de enfermedad. Me acuerdo una mañana, éramos 5 después del milagro, los que se quedaron caminando conmigo, 5, que el Señor me los presentó. Y me acuerdo una mañana estando en Congers, estoy haciendo la oración de la mañana y la estatua de la Santísima Virgen María se transforma en el Sagrado Corazón de Jesús. Y pienso que también voy a llorar porque me tocó verle el rostro a él para poder hacer iluminación de conciencia. Y el Señor a mí en ese momento me revela y me da iluminación de conciencia. Y él me comienza a hablar y yo estoy repitiendo todo lo que él está diciendo, porque no solamente era para mí, sino también para los que venían conmigo. Me acuerdo muchísimo que mi rostro cayó en tierra y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. No podía, estaba inconsolable, no podía dejar de llorar, porque sentí todos los pecados, todos mis pecados, desde el momento de mi concepción hasta en ese momento. Pero los que más me dolieron fueron esos últimos pecados que había cometido después del regalo tan grande que me había dado el Señor. En ese momento mi vida cambió. En ese momento puedo decir que realmente comenzó un camino de conversión sincera, porque me pude dar cuenta la porquería de persona y la miseria tan grande que era yo. Cuando enfermo, cuando me da Guillain-Barré y quedo completamente paralizada, es una enfermedad que tomo completamente diferente, porque en mi enfermedad glorifico al Señor.
dándole gracias al Señor, porque no podía caminar. Y yo decía y digo en este momento, Padre, si mis ojos son ocasión de pecado, quítamelos. Yo prefiero llegar ciega al reino de los cielos, pero entrar, no con la vista y no viendo para el infierno. Y hay una cita bíblica que habla exactamente de eso. Si mi mano es ocasión de pecado, arráncatela. Si lo que sea ocasión de pecado, arránquenselo. Arránquenselo, porque más vale llegar manco al cielo que completo al infierno. Cuando el Señor me devuelve la vista espiritual, Él me devuelve el ver en cierto aspecto lo importante de la vida, que es ver al necesitado. Y es muy hermoso porque en este momento estoy contando mi testimonio completo, pero desde hace un tiempo acá solamente hablo del servicio, porque mi conversión fue exactamente para eso. No fue para contar esta experiencia hermosa que el Señor me regaló, no. Fue para enseñarle a todos los laicos del mundo a servir. Para eso fue mi conversión. Para ver a los pequeños de María, los que están sufriendo, las personas que están en la calle, las personas que están en los hospitales, las personas que están en las cárceles. Y lo dice en Mateo 25:35, abran esas Biblias y ahorita que terminen de ver este testimonio, lean ese pasaje bíblico. Benditos de mi Padre, porque cuando tuve sed, me dieron de beber, porque cuando tuve hambre, me dieron de comer, porque cuando no tuve para vestir, me dieron vestimenta. Ese es, y todos nosotros, y les puedo decir les puedo decir en este momento de verdad, que si usted está viendo este testimonio es porque el Señor lo está llamando a servir. Lo está llamando a servir. Porque conmigo Él está llamando servidores. ¿Y cómo servimos? Uno de los santos que me presentaron en el camino fue al Santo Padre Pío de Pietrelcina. No sé si lo pueden ver ahí atrásito mío. El Padre Pío de Pietrelcina para mí ha sido profesor, maestro, amigo. He leído mucho de él. Y hay una fundación que tenemos ahora, para la gloria de Dios, acabaron de llegar los papeles de la fundación. Se llama Pequeños Servidores, Hijos de Padre Pío. Yo soy hija espiritual de Padre Pío. Padre Pío me enseñó a servir. Y se sirve amando, ¿cierto? Y es que lo que nos pasa en la vida mucho es que nos hemos vuelto tan miscordes, tan faltos de misericordia, que cuando vemos a otra persona en necesidad, es más fácil quitar la mirada. En cada país que nosotros vivimos, en España, en Europa, en Colombia, en Estados Unidos, en África, en donde sea, hay personas en la calle. Hay miseritos. Nosotros les llamamos miseritos. Hay personas que no han comido ese día. Pero nosotros estamos tan ocupados con otras cosas que no valen la pena, que dejamos de ver al necesitado. Y es que Jesús está ahí. Jesús está en esa persona tirada en el piso. Jesús está en esa persona sola tirada en un hospital. Mira, yo te puedo dar tantos testimonios de conversión a través del servicio que es impresionante. Y es que en este tercer milenio, la conversión y la salvación va a llegar a través del servicio.
Y eso es lo que necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros niños, a servir. Y mira qué tan bonito es este servicio. Y es, aquí en Atlanta, también en Colombia tenemos tenemos comedores en diferentes partes de Colombia. Y aquí en Estados Unidos ya también abrimos puntos de servicio. Y es hermoso porque se reúne la comunidad, se reúnen los jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes, se reúnen los jóvenes y se les pide pan, jamón y queso. No más, pan, jamón y queso. Se hace una oración hermosa que enseñó Padre Pío a los alimentos. Y entre todos los vamos armando. Porque es que cuando María me dijo que ella quería que todos regresáramos a Jesús a través de la Eucaristía, uno pensaría, no, es que hay que llevar a la gente a la iglesia y si no es católico, entonces, ¿cómo hacemos para convertir a esa persona o darle la Eucaristía? Suena algo ilógico a lo mejor, pero en la calle ese pan se vuelve Eucaristía para esos miseritos y ese café que se le da se convierte en esa sangre de Cristo para esos miseritos. Y cuando yo me acerco a entregar ese sándwich, no lo estoy tratando de alimentar porque nosotros no vamos a parar el hambre con un sándwich, pero es la excusa para yo poderme acercar a tocarlo, porque es que ni para eso, es que nos da asco. Yo me acuerdo un grupo que decían las niñas, gas, huele a feo, no me puedo acercar, no puedo, gas, no puedo. Y yo le decía, tranquila, no te preocupes, olvídate en este momento, trata de olvidarte de los olores, solamente entrega el sándwich y tócalo y dile hola, porque es que hay que devolverles la dignidad. Y me acuerdo que esta niña, en el momento que da el sándwich y toca al miserito, se le salió un I love you, que significa te amo. Ella después dice, yo ni siquiera sé por qué dije eso, me salió. Y en ese momento el miserito le dice, gracias por llegar, yo te estaba esperando. Y esa niña se pone a llorar y dice, yo sentí que era Jesús el que me decía eso, que me estaba esperando. Es una servidora, wow, espectacular. Ya no le importaron los olores, ya no le importó nada. Ahora es de las que da los abrazos. Y unas conversiones hermosísimas. Y es eso, es volver otra vez al servicio, porque también lo que le pasa mucho al católico es que vamos mucho a retiros, a retiros. Yo he ido a muchos retiros, me encantan los retiros. Pero el retiro lo alimenta a uno espiritualmente o debería, pero no es para uno quedarse dentro de los retiros. Es para uno salir a la calle. Es para uno salir a servir. Para eso deberían ser. Entonces, estoy escribiendo, ya lo estoy terminando, para la gloria de Dios, un libro que se llama Mi enfermedad, mis salvavidas. Es un libro que ha sido transformado. Es un libro que pienso que ha tenido mucho del Espíritu Santo porque comenzó con una idea y terminó con otra completamente diferente. Por eso digo, déjate sorprender por el Señor. Todos vamos a ser transformados. Y es un libro que así como mi vida se fue transformando. Comenzó con una idea y terminó a ser otra completamente diferente. Y es que nosotros somos llamados para eso, para transformar nuestra vida, nuestros corazones, porque nuestra oración también tiene que ser transformada. Muchas personas me piden oración, muchas personas que están enfermas, y yo les digo, no pidan por su sanación, pidan por su salvación, que dentro de ese ruego de salvación, el Señor va a obrar en ustedes. Entonces,
Todas esas oraciones que nosotros hacemos a diario tienen que ser también transformadas, porque algo que pasa con cada uno de nosotros es que nos volvemos yoyos, como, como se dice, ¿no? Yo. No, tenemos que dejar de ser yoyos. Tenemos que dejar de ser yoyos. Nuestra oración, lo decía en el mensaje de la Santísima Virgen del 25 de mayo, ahorita en Medjugorje, tuve la oportunidad de estar en Medjugorje, fue una experiencia hermosa. Pero uno no necesita estar en Medjugorje para experimentar la verdadera fe y para experimentar el amor de la Santísima Virgen María. Ahora, si tienen la oportunidad de ir, es un lugar hermoso. Pero el mensaje de ella, el 25, era ese. Oren con el corazón. Yo decía, wow. Y formen grupos de oración. Yo decía, claro, nos falta esa oración en comunidad. ¿Para qué? Para estar alegres, si ella lo dice en el mensaje. Hay que leerlo. Pero también nos dice, están lejos, y eso dolió mucho, ese mensaje. Yo decía, madre, yo no quiero estar más lejos. Por favor, ayúdame a acercarme. Es un mensaje que vale la pena si no lo han leído, no solamente para que lo lean, pero para que también lo hagan vivo en sus vidas, vivo en sus vidas, porque se crean los grupos de oración para orar, porque de la oración vamos a pelar rodilla y vamos a servir. Tiene que ser las dos de la mano. El que sirve, ora, y el que ora tiene que servir. Entonces, ese es como el llamado en este momento para que comiencen a servir en sus comunidades, para que salgan a la calle. Yo les puedo asegurar 100% que si usted sale en este momento a un downtown con los ojos abiertos, pidiéndole al Espíritu Santo que haga un verdadero éfeta en usted, va a ver a las personas en la calle que necesitan de un hola y de una compañía, de un te amo, de un estoy contigo. Y a lo mejor si les pueden llevar también el sándwich y el agua o el sándwich y el café también sería muy hermoso. Así que bueno, ese es mi testimonio. Espero poder volvernos otra vez a conectar en algún momento ya cuando saque ya el libro para hablar del libro de mi enfermedad, mis salvavidas. Pienso que voy a hacer si Dios lo permite, voy a estar haciendo muchas conferencias sobre ese libro, porque es que todos estamos enfermos espiritualmente, pero hay, hay es que no lo puedo, es que me tiro el libro después. Mejor dicho, quedamos atentos y cuando ya lo tenga, entonces hablamos un poquito del libro. Pero Alma, te quiero agradecer muchísimas gracias por este espacio, gracias de verdad por la oportunidad. Yo antes no me gustaba mucho redes sociales, pero ahora mi corazón ha sido transformado un poco. Pienso que hemos llegado también y llegan, porque yo también he escuchado muchísimos testimonios y le doy gloria a Dios por todos esos testimonios que he podido escuchar, porque también han transformado mi forma de pensar, mi forma de sentir. Así que Dios bendiga y te siga bendiciendo este canal para que todas esas vidas sean transformadas, pero pienso que siempre tiene que haber un propósito de escuchar una charla, un testimonio. Así que bueno, espero que nos podamos volver otra vez a encontrar en algún momento, pero muchísimas gracias. Dios los bendiga y bueno, a servir con ese corazón ardiente. Dios me los bendiga y muchas gracias.